Buenos días, presidente. Nancy Flores, de la revista Contralínea. Buenos días a todas y a todos. Lo entendió, presidente. Presidente, en la revista Contralínea documentamos el historial del presidente, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este organismo colegiado que junto con el INE está intentando hacer una censura previa en su contra para que nunca más usted se refiera a estos negocios que ha sostenido las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez por más de 1.400 millones de pesos. Y resulta que este magistrado de nombre Reyes Rodríguez Mondragón fue el coordinador de asesores de Felipe Calderón en 2011. Uno de los años más terribles de la supuesta guerra contra el narcotráfico, donde ya sabemos Genaro García Luna estuvo asociado con el cártel de Sinaloa y que esta asociación delictiva derivó en terribles masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, etcétera. En esos años, en ese preciso año, también los medios de comunicación, los corporativos, firmaron ese acuerdo para silenciar todas esas masacres, contrario a lo que ocurre ahora. Y también dentro de su trayectoria destaca que fue un año antes colaborador de Fernando Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón. Y este dato destaca, presidente, porque Fernando Gómez Montt ahora es uno de los patrocinadores de toda esta guerra jurídica, legaloide, que se conoce como lawfare, a través de esta organización civil que se llama Consejo Nacional de Litigio Estratégico, donde también participa, entre otros, el empresario Claudio X González Guajardo. Entonces, presidente, preguntarle si usted tenía conocimiento de esta trayectoria del magistrado presidente del Tribunal Electoral y también cuál es su opinión al respecto. Pues no sabía. Te felicito por la investigación, porque ayudas a entender todo el entramado, ¿no?, de complicidades y por qué están en contra de nosotros. Ayer, fíjense lo que decidió el tribunal, cuyo presidente es esta persona que tú mencionas, que borre de mi página 2 conferencias en donde hablé de que habían alterado mis palabras. Todas las conferencias las pueden encontrar en mi página, todas. Y por eso, como di a conocer que habían mentido, que habían manipulado y no las lo que yo había expresado, me sancionan quitándome de mis páginas esas 2 conferencias. Todas no las quitamos aquí, no las quitamos. ¿Qué fue lo que dije entonces? Porque ya las voy a quitar. No las quitamos aquí. Pero nada más para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades. ¿Qué fue lo que dije? Ni mencioné a nadie. Nada más dije, porque tú estás planteando esto y yo ya traía la idea de darlo a conocer.
porque me acusan de violencia política de género. Violencia política de género. Porque supuestamente, yo dije, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Fíjense la perversidad. De acomodar esto cuando yo dije esto, que está a la derecha. No es como en el flanco derecho, que ahí ya eligieron los de arriba. Diego, Fox, Salinas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los medios ya eligieron, no puedo mencionar. Eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito a los de arriba. El gerente del bloque conservador, Claudio X González, y ya impusieron. Y hay cargada. No se han dado cuenta porque son predecibles, o no se han dado cuenta porque son predecibles y obvios. Entonces, acá es distinto. Pero ¿dónde? Digo que fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. Bueno, Las mentiras. el otro. La van a utilizar para engañar al pueblo. Yo no dije eso. Yo dije, la escogieron porque piensan que van a engañar con una mujer que nace de un pueblo de Hidalgo. Y que habla de manera coloquial, directa, dice groserías, pero pues la gente ya no se va a dejar engañar. La otra es un pelele, esto está completamente retorcido. Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Yo no dije eso, dije esto. Es que la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X González, es Roberto Hernández. Entonces, entran así, los imponen. Los presidentes, ¿no? A eso me refería. Y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. Entonces, por esto, que es toda una distorsión, me acusan de violencia política de género. No me extraña, porque hace 2 días fueron capaces de inventar de que cuando me preguntan sobre los jóvenes de los Altos de Jalisco, que fueron secuestrados y posiblemente asesinados, que yo me burlé. Y todos, pero ya no culpo a los conductores de radio, de televisión, no, son los dueños de los medios
los que están dando la consigna, los dueños de las estaciones de radio, los dueños de las estaciones de televisión, los dueños de los periódicos. No es Ciro, no es López Dóriga, es arriba. Nada más para que sepan que acuso recibo. Porque es extremo. Ya es el colmo del cretinismo. Ya inventar lo que no sucede, pero además lo que va en contra de mis convicciones, de mis principios, Claro. lo que estimo más importante en mi vida, mi lealtad a la honestidad, a la integridad, mi humanismo. Amor al pueblo, pues. Creen que son igual, que soy igual que ellos. Pero todo es por el hambre de dinero. Todo es porque estaban acostumbrados a robar, a saquear. Y eran empleados los presidentes de ellos. Peleles. Entonces, como ya no pueden robar, saquear, ya no tienen el privilegio de mandar, están molestos. Nada más que se olvidan que yo vengo de luchar en contra de poderosos. Ay, güey. Que vea, Que vengo para que aprenda. de luchar durante muchos años Sí es, mijos. en contra de la prepotencia y de los corruptos, Sí es, mijos. y que no voy a dar ni un paso atrás, pero menos ahora, que ya me falta muy poco para cerrar mi ciclo. Muy bien, presi. Si no, me eché para atrás cuando luchaba la intemperie, a campo abierto, y me faltaba muchísimo. Pues ahora, ¿cómo me van a someter? No, 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 no. Acepto el desafío. Y qué bueno que se están ventilando estos asuntos, porque así me voy a ir dejando muy claro y de manifiesto cómo actúa el bloque conservador en México, los que le han causado muchísimo daño al país y al pueblo. ¿Quién es quién? Y eso va a ser una gran contribución. Así es, darnos cuenta. Entonces, ahorita les digo, ¿qué le voy a seguir echando la culpa a López Dóriga? ¿O a Ciro? No. ¿Quiénes los contratan? Los dueños. ¿O a los conductores de radio, de televisión? Los dueños son los chidos, pues. ¿O son libres?
guionados. Son independientes. No actúan por consigna. No. Ellos reciben órdenes Tienen órdenes, mijos. para golpear. Son peones. Entonces lo que dices, bueno, pues aclara mucho. Si el señor presidente trabajó con Calderón, Coordinador de asesores en ¿Cómo era? 2011. Coordinador de asesores, Coordinador de asesores del presidente. de Calderón, el presidente del tribunal, pues cómo no, me va a estar sancionando. Si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la presidencia y afectó a millones de mexicanos, porque no solo lo imponen con el fraude electoral los del bloque conservador, sino cuando llega sin experiencia, de manera prepotente, autoritaria, declara la guerra al narcotráfico para buscar legitimarse y convierte al país en una gran fosa clandestina. Además, pone de secretario de Seguridad Pública y con el paso del tiempo se convierte en su brazo derecho, el que hoy está en la cárcel en Estados Unidos, acusado de vinculación con una de las bandas del narcotráfico. Y estuvo 6 años manejando todo lo relacionado con la seguridad. Hay elementos para sostener que durante 6 años se padeció en México de un narcoestado. Con todo el sufrimiento que implicó eso. Claro que tenemos diferencias. Y si ese señor fue su asesor, imagínense cómo me ve. Y si además, como dices, está Gómez Mon. Sí, un año antes fue colaborador de Gómez Montt en la Secretaría de Gobernación, este mismo magistrado Gómez presidente Montt, Reyes que fue Rodríguez Mondragón. secretario de Gobernación con Calderón, que ahora es en efecto abogado del bloque conservador que está en contra de nosotros, que es el que ayuda para la promoción de los amparos, y como tienen muchísimas influencias en el Poder Judicial, por eso les conceden todo lo que piden a su favor. Nada más es para que la gente pues sepa de qué se trata, pero no se preocupen, nosotros sabemos cómo enfrentarlos. Ya llevamos años enfrentándolos y afortunadamente nos apoya el pueblo.
pero es muy bueno el ejercicio y además es muy bueno lo que hacen ustedes y de nuevo les felicito porque yo no sabía, no lo sabía, de que el presidente del Tribunal Electoral había actuado como asesor, coordinador de asesores de Calderón. No, pues sí. Sí sabía que distorsionó lo de esto, era del grupo del conservador, eso sí lo sabía, pero no la máxima autoridad. Muchas gracias. Presidente, también esta semana el comité que se dedica a investigar la guerra sucia por mandato presidencial, este mecanismo para el acceso a la verdad, denunció que no han tenido acceso a los archivos de este periodo que están investigando, que es de 1960 a 1990. Ellos indican que esto es porque el Archivo General de la Nación no ha recibido estas documentaciones que todavía están en poder del Centro Nacional de Inteligencia. Y yo aquí en marzo pasado a finales le pregunté justamente por unos documentos, porque nosotros en Contralínea entrevistamos al exdirector de la Escuela de Inteligencia del CNI y él nos decía que en el CISEN habían documentos que revelaban justamente que Felipe Calderón sí conocía que Genaro García Luna estaba ligado al narcotráfico. Y usted en esa ocasión dijo que estas documentaciones, en caso de existir, se iban a hacer públicas y estuvimos como en el trámite, pero el Archivo General de la Nación informó en aquel momento que esas documentaciones tampoco le habían llegado, que seguían en el CNI. Entonces, preguntarle, presidente, ¿cuál sería el obstáculo que está enfrentando el general Audomaro Martínez Zapata para transferir estas documentaciones? Sobre todo porque el mecanismo, pues una de las hipótesis que está manejando es que quizá estas documentaciones ya fueron desaparecidas o extraviadas o de alguna forma destruidas. Entonces, preguntarle si le habían informado que toda esta memoria colectiva que necesitamos, primero para que no se borre el pasado, y segundo, para que no haya repetición de todas estas atrocidades que se cometieron en los gobiernos del PRI y del PAN, no se pierda totalmente. Entonces, ¿cuál sería el obstáculo que se está enfrentando para cumplir con estos mandatos presidenciales? Yo creo que no hay ningún obstáculo. Yo creo que ya se entregó toda la información. De todas maneras, lo voy a revisar. Le voy a preguntar a Carlos Ruiz Abreu, que es el responsable del archivo. Incluso voy a estar yo, Periodista está peligroso, ¿no? Creo que la semana próxima, Qué miedo. en el Archivo Nacional, Hay que proteger a esa periodista. Archivo General de la Nación, porque a estar sobre el ojo de muchos. se conmemora un aniversario más de su creación y es importantísimo lo que se ha hecho. Entonces, investíguenme a esa periodista. Yo voy a tener pronto la información, porque la instrucción es que todo se entregue. Y yo creo que sí se ha entregado todo, porque ahí encontré mi expediente desde la época de Nazararo, que me tenían ahí fichado, como se dice, deberían de tener protección, acusado de comunista, porque ayudar al pueblo, ayudar a los pobres, es ser comunista. Afortunadamente, qué bueno que el Papa ya lo dijo, de que ayudar a los pobres no es comunismo, sino cristianismo.
así lo dijo. Nada más que dijo cristianismo primitivo. Y qué bueno que lo dijo así, porque ya hay ahora cristianos que no ayudan a los pobres, que al contrario oprimen a los pobres, humillan a los pobres. Saludos, Juan Monroy, gracias por tu comentario. Pero el origen del cristianismo, o sea, la vida, la obra de Jesús tiene que ver Gracias por ver las mañaneras con conmigo. la protección, la defensa, la definición Gracias, Dona, por tu comentario. los pobres. Gracias Pero por en sus aquel comentarios, entonces por ver las mañaneras conmigo. tengo oficios. Era yo director del Instituto Nacional Indigenista, 1997, 98. Y ahí andaba Nazar Haro reportando a Gobernación de que en Nacajuca, en la zona Chontal, donde trabajábamos, había un grupo de comunistas, cuando éramos todos jóvenes que buscábamos que se hiciera justicia, como se logró en las comunidades chontales. Entonces, sí está la instrucción, la indicación de que todos los archivos, y que además se den a conocer y se ordenen, porque no es ahí te mando el archivo y son cajas y cajas y cajas y cajas. El trabajo para ordenar documentos lleva tiempo, requiere de personal, y todo eso se les autorizó a Carlos Ruiz Abreu. Se incrementó como nunca el número de trabajadores especialistas que están ordenando, pues es nuestra memoria histórica, es algo muy importante. Pero yo te voy a dar una respuesta sobre eso.